Una persona que pecaba contra su prójimo, ¿qué porcentaje de más indicaba el pago de la restitución? ¿Qué leyes regían el holocausto y las ofrendas de los vegetales? ¿Cuál es el mensaje para nosotros ahora que ya no se practican? Los sacerdotes y el pecador debían seguir las indicaciones de Dios para obtener el perdón. ¿Eso cambió para nosotros? Perlas del libro de Levítico. Bendito Padre, al ingresar al estudio de tu palabra, el capítulo 6 del libro de Levítico, suplicamos, Señor, tu conducción. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Continuamos con el estudio del libro de Levítico. Recuerden que el propósito del libro de Levítico, entre los muchos que tiene, uno de ellos es el tema de la santidad. ¿Qué cosas son santos? ¿Quién estableció qué debe ser santo y qué no debe ser santo? No perdamos de vista ese principio elemental al estudiar el libro de Levítico. Continuamos en los primeros 7 versículos del capítulo 6 con los pecados no intencionales, pero en esta ocasión los pecados tienen que ver con el prójimo, no tanto directamente con Dios, pero como ya sabemos también nosotros, por José, por ejemplo, cuando se sentía acosado por la esposa de Potifar, le dice, ¿cómo pues pecaría yo contra mi Dios? Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, continúa, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Esa quinta parte nos habla a nosotros acerca de un 20%. En los pecados anteriores, tratados en el capítulo anterior, eran pecados directamente dirigidos contra Dios. Aquí, los pecados que se ven tienen que ver con las relaciones humanas, con su prójimo. Es interesante notar que la injusticia contra su prójimo se consideraba como infidelidad contra Jehová. Quizás este pasaje forma la base bíblica para las palabras del apóstol Juan en su primera carta. Miren, la extorsión, el robo o cualquier cosa fraudulenta contra una persona es un insulto contra Jehová, quien es el soberano sobre toda la vida del hombre. El sacrificio será el mismo indicado en los versículos 14 al 19 del capítulo 5, pero tiene la adición de la restitución a la persona ofendida, con adición
de la quinta parte o el 20%. Así dice el versículo 6, la quinta parte. La adición de la quinta parte fue establecida en la ley como una multa normal. El propósito era llamar la atención a la verdad que todo pertenece a Dios y la injusticia social era pecado contra Él. Ese principio hay que tenerlo nosotros muy claro. Miren, antes de continuar con el pasaje bíblico, la Biblia es clara en cuanto al tema de la verdad. No se tolera otra cosa. Dios es el Dios de verdad. Isaías 65:16, Salmo 31:5 y podemos citar muchos otros pasajes. El Hijo es verdad, Juan 14:6. El Espíritu Santo es verdad, Primera de Juan 5:6. La palabra es verdad, Juan 17:17. La ley es verdad, Salmo 119:142. Todas las obras de Dios son verdad, Daniel 4:37. Sus consejos son verdad, Isaías 25:1. Sus juicios son verdad, Romanos 2:2. Jerusalén es la ciudad de verdad, Zacarías 8:3. Además, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Primera de Timoteo 3:15. Los cristianos han de llegar al conocimiento de la verdad, Primera de Timoteo 2:4. Los que no creen la verdad serán condenados, Segunda de Tesalonicenses 2:12. Dios no solo desea una conformidad exterior con la verdad, desea que haya verdad en lo íntimo, en el corazón. Salmo 51:6 y Salmo 15:2. La Biblia trata de la verdad y nosotros hemos de vivir en la verdad. El cristiano debe ser motivado por una pasión por la verdad. Es un representante del Dios de verdad y no debe dar falso testimonio en ningún sentido. En primer lugar, debe amar la verdad porque es ella la que le da libertad. Juan 8:32. Habiendo llegado al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4, por medio de la obediencia a la verdad, 1 Pedro 1:22, debe ser santificado por la verdad, Juan 17:19. El Espíritu lo guiará a toda verdad, Juan 16:13, y como lo hiciera Cristo, también Él dará testimonio a la verdad, Juan 18:37. Su testimonio por la verdad será presentado en amor, Efesios 4:15, y el amor será el amor de la verdad, Segunda de Tesalonicenses 2:10. Todo es verdad y nosotros no estamos exentos de ella. La persona que esté llena del amor a la verdad será veraz en todo cuanto haga, odiará y evitará toda clase de simulaciones e hipocresías. Sus motivos nunca serán dudosos. Su sí será sí y su no será no. Santiago 5:12. No se enorgullecerá de su franqueza ni herirá innecesariamente a otros, pero con toda humildad instruirá a los que se oponen. Segunda de Timoteo 2:25. Tendrá la reputación de ser una persona en cuya palabra se puede confiar. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová el carnero sin defecto a los rebaños. Y este es el tercer paso. Ha pecado contra el hombre. Esto exige restitución, pero también ha pecado contra Dios y esto exige un sacrificio. 3 pasos. Pecado contra el hombre, restitución y sacrificio. Y esta constante vamos a encontrar nosotros. Cuando el pecado es contra el prójimo, hay una restitución. Y generalmente se establece el 20%.
Entonces, la extorsión, el robo o cualquier cosa fraudulenta contra una persona es un insulto contra Jehová, quien es el soberano sobre toda la vida del hombre. El sacrificio es el mismo, ya de lo que hemos tratado en Juan 5, 14 y 19. Ahora, de los versículos del 8 al 30, se habla acerca de las leyes que regían los sacrificios. Del 8 al 13, la primera ley tiene que ver con las leyes sobre el holocausto. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Recuerden el capítulo 1 de Levítico. Se trató el tema de los holocaustos particulares. Y en Éxodo 29, 38 al 42 se consideró el holocausto continuo en favor de la nación. Aquí se da información adicional para Aarón y sus hijos. Esta instrucción se aplica principalmente a los sacrificios matutinos y vespertinos de la nación, conocido como el continuo, la continua intercesión de Cristo. No hay feriados, no hay descansos. La intercesión es continua. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Miren todo el proceso que se tenía que dar para poder lograr el perdón. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El mismo sacerdote que oficiaba retiraba las cenizas a un lugar limpio. El mismo. Se exigía que los sacerdotes llevaran sus vestiduras de lino, aún para sacar las cenizas. Estas eran las mismas vestiduras que llevaban al ofrecer los sacrificios. Todo trabajo dentro del santuario era sagrado y exigía santidad de vida. Ese principio de santidad, ese principio de sagrado, tenemos que recuperar en nuestra relación con Dios. Y por eso es de que, si bien es cierto, hoy en día no se ofrecen holocaustos, no se ofrecen ofrendas de cereales, tenemos que sacar a relucir nuevamente esos principios que tenían que ver con la santidad. Porque recuerden que Jesús está ministrando en el santuario celestial. Hebreos 9, 23, 24, 8, 1 y 2. Él está ministrando. Aquí no hay nada nuevo. Todo lo que sucedía en el santuario terrenal era, dice, una especie de copia del santuario celestial. Es por eso que hay que repensar sobre nuestra relación con Dios, qué es sagrado, qué no es sagrado. Y el fuego encendido, esta instrucción, dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Aquí nos encontramos, mire, con una consideración en la Biblia. Se habla del fuego que no se apagará, pero recién en el capítulo 9, versículo 24, se nos dice que Dios mismo había encendido ese fuego. Aquí se están dando las instrucciones. Y cuando se inicia el servicio, para ese inicio, 9:24 de Levítico, dice a la letra:
Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y esto no sucedió solo ahí, recuerdan ustedes, el monte Carmelo, Elías y los sacerdotes los Baales, descendió fuego del cielo y consumió ese altar. Ese fuego que fluye, que nace de Dios, ese es el fuego no extraño. En el capítulo 10 se habla de un fuego extraño, por el cual mueren los hijos de Aarón. No se nos dice en qué momento Dios les habló de que no debían usar fuego extraño en el altar del holocausto. Pero con la muerte de los hijos de Aarón, queda claro que esa instrucción había sido dada. En el 9:24 solo se nos dice que el fuego que encendió el altar del holocausto fue el fuego de Dios. Hay muchos que consideran que, por ejemplo, los judíos afirman que ese fuego ardió continuamente hasta el cautiverio babilónico. Algunos hasta pretenden que nunca se apagó hasta la destrucción final del templo en el año 70 por parte de los romanos. Para mantener este fuego se necesitaba una amplia provisión de leña. Esta era juntada por los sacerdotes, que una vez al año invitaban al pueblo a ayudarles. El pueblo llevaba también sus ofrendas. Cuando vemos nosotros a Malaquías, Malaquías estaba pensando en esta costumbre cuando dijo que las acciones de los sacerdotes les hicieron como el estiércol que llevaban afuera. Malaquías 2:3. Ese fuego continuo con su sacrificio diario representaba el arrepentimiento y la fe de la nación, simbolizaba la adoración diaria de la nación llamada para servir a Jehová. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Puede tener este mandato en mente pensando en el temor y la reverencia como nuestro sacrificio continuo a Dios. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los versículos del 14 al 23 nos hablan sobre las ofrendas de los vegetales. Del 14 al 18 se nos dan instrucciones o se dan instrucciones a los sacerdotes en relación a la ofrenda vegetal. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato. Esta información era para los hijos de Aarón. Cuando alguien presentaba una ofrenda de cereal, o sea, una oblación, miren, cada detalle fue establecido por Dios. ¿Cómo es que Dios perdonaba los pecados? En estos 5 versículos del 14 al 18, Dios da instrucciones a los sacerdotes con relación a la ofrenda vegetal ofrecida por el pueblo. Habla de cómo ofrecerla y de la porción que los sacerdotes puedan comer. Aarón y sus hijos pueden comer una parte de esa ofrenda, pero solamente en el atrio del templo. Así tenía control sobre quién la comía. Cualquiera no lo podía comer. Entonces, de los versículos, ahora, del 19 al 23, se nos habla sobre la ofrenda vegetal ofrecida en el día del ungimiento del sacerdote. Los sacerdotes, cuando eran ungidos, presentaban su ofrenda. Habló también Jehová a Moisés diciendo: esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos: la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad
a la tarde. Estos versículos desde el 19 hasta el 23 hablan de la ofrenda vegetal ofrecida. ¿En qué? ¿En qué momento? En el día en que eran ungidos. La diferencia es que los sacerdotes pueden comer una parte de la ofrenda ofrecida para el pueblo, pero toda la ofrenda para el sacerdote debe ser quemada. Este sacrificio del sacerdote es el de consagración en el día en que sean ungidos, como dice el versículo 20. Esa ofrenda vegetal para los sacerdotes era sacrificada solamente cuando se ungía un sumo sacerdote nuevo. Ofrecía una mitad sobre el altar en la mañana y la otra en la tarde. Y se dice cómo debía ser preparado. No era preparado como se les ocurría. Estaba establecido: en sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y dice el versículo 22, y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido, y de entre sus hijos hará igual ofrenda, es estatuto perpetuo de Jehová. Entiéndase, cuando la Biblia habla de perpetuo, habla acerca de hasta cuándo dure. Ya hemos mencionado en más de una ocasión, se habla que Sodoma y Gomorra fueron condenados al fuego eterno. Ese fuego eterno significa hasta cuando duró toda la consumación. Siempre que la Biblia habla de perpetuo o de eterno, habla sobre hasta cuándo dure. Ese es el principio para entender esto de perpetuo. Esto es un estatuto perpetuo de Jehová. La ofrenda tenía el propósito de recordarles que mientras que ofrecieran sacrificios por los pecados de la gente, ellos mismos debían estar conscientes de su propia persona y su propia necesidad de ser aceptables ante Jehová. El sacrificio les recordaba de su dedicación al servicio a Jehová. Hebreos 7:27. Tienen estos sacrificios en mente cuando dice que nuestro sumo sacerdote Jesucristo no tiene que sacrificar por sus propios pecados antes de hacerlo por la gente, como sí hicieron los sacerdotes anteriores. De estos versículos del 19 al 21 podemos sacar nosotros una gran enseñanza. Y esto lo estamos presentando en el video adjunto, mucho más profundizado. Miren, 3 pasos. Nuestra preparación para presentarnos ante la presencia de Dios. 1. Hay que oír el consejo de Dios. Versículo 19. Versículo 20. Hay que obedecer sus instrucciones. Hay que seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y 3. Hay que ofrecer en olor grato a Jehová. Versículo 21. ¿Y cómo es que nuestra ofrenda se convierte en olor grato a Jehová? Cuando primero nos entregamos a nosotros mismos. De los versículos del 24 al 30 se nos habla acerca de la ofrenda por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacrificio por el pecado. Hebreos 6, 24 al 30. Y también ya lo hemos visto en el capítulo 4, 1 al 5 en este libro, el Levítico. La ley dice que la porción para el sacerdote será para su familia, pero tiene que comerla en un lugar santo, en el atrio del tabernáculo. Dice el 26, el sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá, en lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. El libro de Levítico designa 8 ofrendas como muy sagradas. El sacerdote tenía que comer estas en el área del santuario. Por ejemplo, el capítulo 2, versículos 3 al 10, el 4, 26
Y así se va señalando y vamos a ir viendo estas 8 ofrendas consideradas muy sagradas que debían ser comido en lugar santo, no en el lugar que se les ocurriese. Todo lo que toque su carne será santificado. Solamente los que se han purificado y designado pueden tocar el sacrificio una vez que está presentado al sacerdote como ofrenda. El libro de Levítico toma en serio las cosas santificadas a Jehová y enseña a Israel y a los ministros que el pecado es una cosa grave y no se debe contaminar aún con el pecado más inconsciente. Las ofrendas por el pecado, tanto de los jefes como del pueblo, debían ser comidas por los sacerdotes en lugar santo, es decir, en el atrio. Y el tratamiento con las vasijas. Si la vasija era de barro, debía ser quebrada. Si la vasija era de bronce, era lavada con agua, fregada y lavada, fregada, sobar, raspar. Todo varón entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Y en la última parte dice, mas no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemado. ¿Recuerdan las 2 ocasiones en las cuales la sangre ingresa al santuario, al tabernáculo? El sacrificio por el pecado del sumo sacerdote y el sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Esas no se comían, eran quemadas. Pero las otras, las ofrendas, como el del jefe o de la persona cuya sangre no ingresaba al lugar santísimo, sí era comida. Miren, hoy no ha cambiado mucho esto. Pensemos en lo siguiente. Los sacerdotes y el pueblo debían seguir las instrucciones de Dios para que los pecados quedaran perdonados. Hoy en día, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha seguido y continúa siguiendo en el santuario celestial los pasos para lograr nuestro perdón. A nosotros nos toca seguir cada instrucción que nos ha dado el Señor para obtener el perdón. En el pasado, el pecador tenía que llevar su animal a sacrificar, su sustituto, y ponía sus manos sobre él. Eso era lo que hacía el pecador. Pero de ahí ven ustedes todo el trabajo que incluía conseguir el perdón. Los sacerdotes tenían que seguir paso a paso. Y eso está haciendo Cristo. Dice Hebreos que todo lo que se hizo aquí era figura y sombra. Nos cuesta a nosotros creer que Jesús esté haciendo todo eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdonamos, por ejemplo, si alguien hizo algo y nos pide perdón, ya, ve, estás perdonado. Pero el perdón de nuestros pecados implicó la encarnación de Cristo, vivir como nosotros, sufrir lo que nosotros debíamos haber sufrido, morir en la cruz y seguir haciendo, aplicando la sangre ante todo aquel que, como dice Pedro, cuando la multitud le preguntó aquella vez, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lograr el perdón de pecados para nosotros es sencillo. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos. Todo el trabajo restante lo hace Cristo. Y Él lo hace porque nos ama. Así como tomó nuestro lugar y morir en nuestro lugar, hoy en día intercede para que tus pecados y mis pecados sean perdonados. Que Dios te bendiga. Amén.